Buenas tardes amigos de InFiscal, un gusto estar nuevamente con ustedes. Soy la licenciada en Contaduría Silvia Arellano y en esta ocasión vamos a ver el tema modalidad 40. Es un tema que nos han estado preguntando en nuestras redes sociales, sobre todo por una mala información que se está dando donde dicen que se termina la modalidad 40. De antemano y de entrada podemos decirles que no es así. La modalidad 40 continúa, va a ser un poco más costosa y creo que en ese sentido van los comentarios que hemos recibido de que si termina o concluye el tema de la modalidad 40. Pero vamos a entrar un poquito en contexto y veamos de qué estamos hablando y a qué nos referimos con este tema de modalidad 40. Para ello vamos a dar una pequeña introducción revisando un poco qué son los regímenes de seguridad social. Estos son aquellos regímenes donde la ley del Seguro Social nos dice que pueden estar las personas que tengan derechos a la seguridad social. En este caso, en temas de seguridad social, de acuerdo a la ley del Seguro Social, existen dos regímenes, el obligatorio y el voluntario. Dentro de del régimen obligatorio tenemos lo que sería el régimen obligatorio normal, que es aquel cuando te dan de alta por ser empleado o porque eres un socio de una sociedad cooperativa o por algún decreto del Ejecutivo Federal donde se haya dicho que determinada persona tiene que estar en el régimen obligatorio. Otras personas son las trabajadoras del hogar. Esto no tiene mucho que se integró aquí. Anteriormente las trabajadoras del hogar estaban dentro de la incorporación voluntaria, pero de acuerdo a las últimas reformas que se han venido haciendo a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social, ya se incluyó a las trabajadoras del hogar dentro del régimen obligatorio de seguridad social. Posteriormente, dentro del régimen obligatorio tenemos lo que sería la incorporación voluntaria, que no es otra cosa que la incorporación a este régimen para aquellas personas que son trabajadores independientes, profesionistas, comerciantes. Cuando surgió el RIF se dio el tema de que se les estaba dando la oportunidad de ellos darse de alta en el IMSS, en el Infonavit. Entonces va para este sector o para todos estos sectores la parte de la incorporación voluntaria a este régimen obligatorio. También entran los ejidatarios, los comuneros, los colonos y pequeños propietarios, patrones, personas físicas con trabajadores asegurados a su cargo. Y posteriormente, dentro del régimen obligatorio, pues tenemos el tema de la continuación voluntaria, que es justamente el tema que vamos a ver o lo que conocemos como modalidad 40. Entonces, eso es lo que es la modalidad 40, es un régimen de la seguridad social dentro del régimen obligatorio, donde te permite continuar de manera voluntaria en el régimen obligatorio. Más adelante vamos a explicar bien este tema. Y tenemos, dentro de lo que sería el régimen voluntario, pues el seguro de la salud para la familia y seguros adicionales. Estos son seguros que puede contratar cualquier persona que desee tener atención dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social. Obviamente tienen limitadas o ciertas características para este tipo de seguros, pero en estos no vamos a ahondar en esta ocasión. Veamos ahora qué tenemos o qué seguros nos cubre el régimen obligatorio de acuerdo al artículo 11 de la Ley del Seguro Social. Nos cubre el seguro de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y el seguro de guarderías y prestaciones sociales. ¿En cuáles es en los que nos vamos a enfocar y a los que aplica este tema de la modalidad 40? Pues es para los seguros de invalidez y vida, retiro en cesantía en edad avanzada y vejez. Básicamente es para estos dos seguros que estamos cotizando o que vamos a cotizar dentro de la modalidad 40, con la intención, la mayor parte del tiempo, o es muy común que todo el mundo te diga que te vayas a la modalidad 40, cuando se trata de un tema de pensiones, sobre todo para las personas que están para pensionarse por la ley del 73, que es a los que más les puede servir esta modalidad. También les puede servir a las personas de la ley del 97, pero por lo general se enfocan más en la ley del 73 porque, pues, entre otras cosas, que ya veremos adelante, te sirve para el tema de los salarios promedios de los últimos 5 años, que es en lo que se basa la pensión del 73.
Ahora veamos lo que es, ya entrando en materia, la continuación voluntaria en el régimen obligatorio o lo que se conoce como modalidad 40. Y primero que nada vamos a ver qué es. Pues es un derecho que tienen aquellas personas que fueron dadas de alta en el régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social, mediante el cual realizan un convenio estas personas o tienen derecho a realizar un convenio con el IMSS para continuar cotizando cuando ha concluido su relación laboral o su relación de trabajo y desean acumular las semanas necesarias para obtener tanto los derechos de los seguros de invalidez y vida como los de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Lo que decíamos, es un derecho que te va a ayudar a hacer un convenio para que tú puedas seguir cotizando aunque ya no tengas una relación laboral, pero sigues dentro del régimen obligatorio. Es muy diferente a que tú vayas a contratar un seguro médico para seguir teniendo atención médica. Son cosas totalmente diferentes. Este es justamente para que sigas cotizando, puedas acumular semanas y puedas, lo que decíamos, tener una mejor pensión. Básicamente es para lo que se utiliza este tema de la modalidad 40. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos? Pues primero que nada, no estar dado de alta en el régimen obligatorio. Es decir, que no debemos de estar con una relación laboral, porque básicamente para que puedas estar dado de alta en el régimen obligatorio, pues sería que estés con una relación laboral. Tener por lo menos 52 semanas cotizadas dentro de los últimos 5 años en el régimen obligatorio. Es decir, que hayas cotizado por lo menos un año dentro de los últimos 5 años. ¿Por qué dentro de los últimos 5 años? Ahorita vamos a ver por qué. Porque pues es un tema de límites que nos dan para que puedas hacer esta solicitud. Y más abajo viene pues no haber pasado más de 5 años desde la fecha de baja. Es decir, desde la última relación laboral que tuvimos y nos dieron de baja, no podemos dejar pasar más de 5 años para poder realizar esta solicitud. Estar inscritos con el último salario base de cotización o con un salario superior. Uno de los requisitos es que pues tú te vas a inscribir con el último salario que estuviste cotizando. No puede ser un salario menor, tiene que ser o igual o mayor al último que cotizaste. Y esta es la parte interesante o por la que realmente nos ayuda, es porque puedes optar por registrarte con un salario hasta de el valor de 25 UMAS, que es el límite que te ponen, por lo que esto te ayudaría a mejorar tu promedio del salario diario o de salario de cotización para el momento de obtener la pensión. Entonces, muchas personas lo utilizan justamente para esto, el tema de la modalidad 40, para tener una mejor pensión al momento de retirarse. Entonces, esos serían los requisitos principales. Y vamos a ver un poco las generalidades de cómo funciona esta modalidad 40. Lo primero es que tenemos que hacer pagos mensuales y son mensualidades adelantadas, es decir, a más tardar el 17 de cada mes tenemos que pagar las cuotas que correspondan a ese mes. Es decir, si vamos a pagar marzo, pues se paga el 17 de marzo. Cosa totalmente diferente a cuando es el patrón el que las paga y cuando estás cotizando dentro del régimen obligatorio por tener una relación laboral, ya que ahí se paga por meses vencidos. Aquí es por mes adelantado. Y el asegurado, algo muy importante, deberá cubrir las cuotas tanto obreras como patronales. La parte del Estado no, pero la parte patronal sí la tiene que cubrir también el trabajador, o en este caso ya el derechohabiente que decida continuar en el régimen obligatorio. Sus cuotas deben de ser ambas, la obrera y la patronal. Algo que no es muy conveniente, pues no se tienen derecho a los servicios médicos. Mientras estés en modalidad 40, solo estás cotizando para los seguros de invalidez y vida, para los retiros, cesantía y edad avanzada o vejez, pero no tienes derecho a servicios médicos. Para poder complementar, lo que se les sugiere normalmente es que pues contraten, ya sea con el mismo seguro o con alguna otra institución, un seguro de gastos médicos para que puedan tener la atención médica. Pueden optar por ser registrados con la fecha de solicitud, es decir, si yo hoy solicito lo que es la modalidad 40 o el trámite de la modalidad 40, porque esto es mediante un escrito libre, ya sea en línea o de manera presencial en las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social,
de la subdelegación más bien en este caso del Instituto Mexicano, tenemos que decidir si queremos que se nos tome con la fecha de la solicitud o con la fecha del día siguiente a que fuimos dados de baja. ¿Esto por qué? Tenemos personas que a lo mejor se dieron de baja hace 3 años, no conocían del tema, no sabían, y alguien les dijo, oye, ¿sabes qué? Pues puedes intentar cotizar en modalidad 40 para el tema de tu pensión, no pierdas las semanas cotizadas, porque esa es otra de las cosas, lo vamos a ver ahorita en las ventajas que tiene esta modalidad, que sigues cotizando y por lo tanto sigues teniendo el tema de la vigencia de derechos. Es muy importante para la hora de pensionarnos. Entonces, es una manera en la que les pueden decir, ¿sabes qué? Pues entonces tienes, hace 3 años, vamos a darte entonces con efecto retroactivo, tú diles que quieres que te empiecen a cotizar en modalidad 40 con la fecha en la que te diste de baja, el día siguiente de que te diste de baja, y lo único que va a pasar es que vamos a tener que hacer el cálculo retroactivo de esas fechas, de cuánto se tendría que pagar. ¿Y cómo termina la modalidad 40? Pues por solicitud del asegurado, mediante escrito. De igual manera, hacemos el trámite. Normalmente cuando se hace esa terminación es porque o ya te vas a pensionar o estás para temas de ya pensionarte y decides hacer la terminación. También se puede terminar porque la persona haya dejado de pagar las cuotas por 2 meses, en 2 meses. Si por alguna razón dejaste de pagarlas, pues se da la terminación automática por parte de lo que es el IMSS y ya no estarías dentro de modalidad 40. Sin embargo, cuando se hace la terminación por este tema en específico, pues se puede reingresar mediante una solicitud que se debe hacer dentro de los 12 meses siguientes a los que se dio la baja, siempre y cuando obviamente te van a hacer el cálculo y vas a tener que pagar las cuotas retroactivas de esos meses con sus respectivos recargos. ¿Qué otra manera de hacer la terminación? Bueno, si por algún motivo tú te vuelves a dar de alta o un patrón te da de alta en el régimen obligatorio, ya con una relación laboral, pues en automático se da por terminada la modalidad 40. Veamos un poquito cuáles son las ventajas y las desventajas de esta modalidad. La primera ventaja que nosotros vemos, pues lo que decíamos, puedes incrementar las semanas de cotización. Esto sobre todo ahorita para las personas de ley del 97, pues es muy funcional por el tema de que también por reforma, pues se van a ir aumentando lo que son las semanas de cotización, se van incrementando y pues a lo mejor ya te faltan unas 10, 15, 20 semanas, pero ya no quieres trabajar, ya vas a tener cualquier otra actividad y decides no estar dentro del régimen obligatorio, sino continuar de manera voluntaria, pues puedes aplicar la modalidad 40, sumas tus semanas para que puedas alcanzar el tema de la pensión. ¿En qué otra cosa? También para los de la ley del 73, pues incrementar las semanas de cotización nos sirve para el tema de los incrementos que se pueden ir realizando a las pensiones. Otra de las ventajas es mantener vigente lo que decíamos, la conservación de derechos para pensión. Recordemos, y algo muy importante que vamos a ver ahorita, el tema de la conservación de derechos, tanto en modalidad 40 como en el régimen obligatorio, aplica de la misma manera. Siempre, que ahorita la vamos a ver, es para el tema de la conservación de derechos. Entonces, es muy importante mantenernos vigentes y esta modalidad nos puede servir para ello. Mantener o mejorar el salario base de cotización, lo que decíamos, sobre todo para las personas de la ley del 73, pues el tener un salario base de cotización bueno durante los últimos 5 años o altos, te puede ayudar a incrementar la pensión que vas a recibir. No es lo mismo estar con un salario base bajo en el que puedes obtener a lo mejor incluso la pensión mínima o tener, no sé, 11,000 pesos de pensión, que poder llegar a pensionarte con 30, con 40,000 pesos mensuales de pensión. Entonces, para eso es también que nos sirve este tema de la modalidad 40 y de hecho es para lo que es más usado. Por eso todos ubicamos la modalidad 40 como un tema de pensiones y no un tema de un régimen obligatorio en el que puedes continuar de manera voluntaria.
Se puede cotizar de manera retroactiva, lo que decíamos, si ya dejaste pasar tiempo y tú quieres contratar la modalidad 40, lo puedes hacer con la fecha desde que te dieron de baja sin mayor problema. Puedes seguir cotizando para los seguros de invalidez y vida, de retiro y cesantía en edad avanzada y vejez, que es para el tema de las pensiones. Desventajas. Lo que decíamos, no se cuenta con derecho al servicio médico durante todo el tema de la modalidad 40, hasta que no te pensiones, pues ya te darán los servicios a los que tengas derecho, pero mientras estés en modalidad 40, pues no se tiene derecho al servicio. No se puede cotizar con un salario menor al del último trabajo. Si tú tenías un salario muy, muy alto y no puedes cubrir las cuotas por el nivel de salario que tienes, pues no te podrías dar de alta en la modalidad 40 porque no puede ser un salario menor al que ya venías cotizando en tu último trabajo. No se realizan aportaciones a para la vivienda o al Infonavit. Y pues básicamente esas son entre las ventajas y las desventajas que presentaríamos en el tema de la modalidad 40. Antes de ver lo que es el tema del cálculo para modalidad 40, es decir, cómo se realizan estos cálculos, cómo es que está formado, que son parte de las dudas principales que normalmente tienen. Es importante decirles que el trámite lo pueden hacer tanto en línea como de manera presencial en la subdelegación. En la página de internet del IMSS pueden obtener todos los requisitos. Igual, si alguien está interesado, nos pueden dejar en comentarios y les podemos proporcionar los escritos libres que tendrían que estar metiendo tanto para la alta de la modalidad 40 como para la baja de la modalidad 40. Es muy importante que siempre se asesoren con una persona experta en el tema, que los pueda asesorar, que los pueda orientar, sobre todo por todo este tema de las reformas que se han hecho en los últimos años. Viendo el tema de lo que es ahora sí el cálculo de cuotas, cómo se calculan las cuotas de 2022, bueno, esto se hace a través de un factor. Este factor es lo mismo que se aplica para cuando el patrón tiene que pagar las cuotas obrero-patronales. Él hace una parte de retención al trabajador y él paga otra parte. Entonces, para efectos de más practicidad, aquí no desglosamos lo que es la parte del trabajador y del patrón. Lo conjuntamos porque una parte va de cada uno, pero la idea es justamente eso, ¿no? ¿Qué conforma? Pues vas a cotizar para los seguros que deseamos, entonces tienes que pagar la cuota que viene establecida en la ley del Seguro Social y no es otra cuota que la misma cuota obrero-patronal que están pagando al día de hoy los patrones, pero en este caso la vas a pagar tú sobre el salario base de cotización. Y esto es invalidez y vida, te dice que debe ser un 2.375% sobre tu salario base de cotización. Para el seguro de retiro te cobra una cuota del 2%, cesantía en edad avanzada y vejez 4.275% y adicional tienes que pagar lo que es los gastos médicos de pensionados que vienen en el artículo 25 y en este caso es una cuota, un porcentaje del 1.425%. La suma de estas cuotas, de estos porcentajes de las cuotas te da un 10.075%. Ese es el factor que tenemos que usar o que se aplica para determinar cuánto es lo que estaríamos pagando por este tema de modalidades 40 de Vamos a ver un ejemplo de cómo vamos a realizar este cálculo. Tenemos algo muy importante. Recordemos que aparte son en veces UMA. El importe de la UMA es lo que se considera para el tope y con el que tú te das de alta. Otra cosa muy importante que se me pasaba, una vez que tú te das de alta en la modalidad 40, tu salario permanece durante toda la modalidad 40 con el que tú hayas determinado darte de alta. Siempre y cuando obviamente sea un salario mayor al salario mínimo, porque pues si no, sí tendría que haber algunos ajustes que la misma autoridad irá haciendo. Pero si no, pues tu salario permanece. Si tú decides 5 veces suma, 10 veces suma, 3 veces suma. Obviamente es importante decirles que siempre se les recomienda, no es ni el salario mínimo ni
siempre debe ser arriba, unas 5 veces suma, 6 veces suma, 3 veces suma, no sé, dependiendo las necesidades de cada persona, y por eso lo que les decía de asesorarse con una persona, porque cada caso va a ser diferente dependiendo de lo que haya venido cotizando, dependiendo de los años que le falten para pensionarse, dependiendo de los recursos con los que disponga para poder hacer una planeación de esta modalidad 40 y que la pueda estar cubriendo, es la manera en la que se hace la planeación. Entonces, bien, ahorita vamos a verlo con el tema de la UMA 2022, que es de 96.22. Vamos a ponerlo como el tope límite, una persona que decide darse de alta con lo que sería un salario del tope, que es de 25 veces suma. Y en este caso, pues, serían los 96.22 por las 25 UMAS, nos da 2,405.50. Ese sería el salario mínimo diario con el que la persona se estaría registrando, y por lo tanto eso lo tenemos que multiplicar por el factor de 30.40. Recordemos que en temas de seguro social no se hace de 30 días, el seguro nos pide que sea 30.4, entonces se multiplica por 30.4 y tendríamos nuestro salario mensual. Estaríamos dándonos de alta con un salario mensual de 73,127.20. A esto le vamos a aplicar el factor o la cuota obrero patronal, el porcentaje que determinamos en la diapositiva anterior, que es del 10.0750. Es importante decir que esta cuota obrero patronal ha estado fija durante mucho tiempo, no se ha movido, y de ahí que cuando se hizo la reforma, que vamos a ver más adelante, vamos a explicar un poquito en qué consistió justamente esta reforma en 2020, se reforma el artículo 168, donde se impacta al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez, pero en la parte patronal. Entonces, al incrementar esa parte, hace que el factor ya se nos incremente, y es incrementarlo. En un inicio se incrementó, y de hecho si leemos la reforma, pues el incremento viene de una sola y directo en el artículo. Si tú cotizas de una UMA, si tu salario equivale a una UMA, es tanto porcentaje. Si tú de 2 UMAs, tanto, hasta llegar a 4 UMAs. De 4.1, si no me equivoco, en adelante te cambian y te dan el porcentaje más alto, que es lo que está impactando. ¿Y por qué impacta? Porque pues normalmente cuando se hacen estas planeaciones de modalidad 40, nadie lo hace ni en base a 1, ni a 2, ni a 3 veces suma. Por lo general todos son arriba de 5 veces suma, porque lo que quieren es incrementar su salario promedio diario para el momento de obtener la pensión. Entonces, al ser mayores a 5 UMAs o con 5 UMAs en adelante, pues cae siempre en el renglón del mayor porcentaje, y esto es lo que cambia. Sin embargo, esto, aunque la reforma es desde diciembre de 2020 y que se supone esa reforma entró en vigor al día siguiente de su publicación, en este caso no está impactando ahorita en 2022. Te dice que empieza a partir de 2023 y de manera gradual. A partir del 2023 va incrementando poco a poco el porcentaje hasta llegar al porcentaje establecido en la tabla como tal que tienen ahora en el artículo 168. Pero por eso es que estaba el tema de se termina la modalidad de 40. No es que se termine, es que ya no va a ser a lo mejor tan redituable, porque la inversión que van a tener que hacer va a ser mayor, y va a ser mayor cada año. Por eso ahorita se les aconseja también a las personas que a lo mejor tienen 1 o 2 años que terminaron, pues que se den de alta de una vez para aplicar el tema de retroactivo a las cuotas anteriores, y pues puedan pagar con el factor de 10.0750, porque está válido hasta el 31 de diciembre de 2022. Y volviendo a nuestro ejemplo de un salario de 25 veces suma, pues vamos a tener que dar una aportación mensual en modalidad 40 de 7,368 pesos.
Esto es lo que vamos a tenerle que estar pagando mes con mes al Seguro Social en un tema de modalidad 40. Veámoslo ahora en temas de inversión, cuánto más o menos tendría que invertir una persona si lo quiere hacer por los últimos 5 años o durante 5 años para que ese sea su salario promedio, exclusivamente el de modalidad 40. Pues estaríamos hablando que una aportación anual es una inversión de 88,411 pesos y una aportación por un periodo de 5 años sería de 442,054 pesos. Por eso es que les decimos que pues dependerá de cada persona y los recursos que tengan destinados y disponibles para poderle invertir al tema de la modalidad 40. Veamos ahora el tema que más escándalo ha causado o que más dudas ha traído, y es justamente este que les decía, el incremento al factor de las cuotas obrero-patronales. Esto no es que haya sido un impacto, un incremento o una modificación directa a la modalidad 40. Entendamos que esto es o se viene a raíz de una modificación al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez, a la aportación patronal directamente, le incrementaron la cuota que va a tener que estar pagando por ese seguro en específico. La del trabajador no se movió, quedó de la misma manera, pero al incrementar la cuota patronal y estar en modalidad 40, recordemos que te incrementa el factor. ¿Por qué? Porque la persona que va a pagar la modalidad 40 pues va a pagar las cuotas tanto obrero como las patronales. Entonces, por eso es el impacto. No es como tal que le hayan querido hacer una modificación a la modalidad 40 o que la quisieran desaparecer. Muy probablemente sí va a dejar de ser usable para algunas personas, o algunas personas ya no les va a ser tan costeable estarlo usando. Sin embargo, con una buena planeación puede seguir funcionando el tema de la modalidad 40, como decíamos, sobre todo para las personas de la ley del 73. Pero veamos un poquito en números de qué va este incremento. Ahorita en el 2022 el factor es de 10.075. Sin embargo, para 2023, como les decía, va a ser de manera gradual. Iniciamos en 2023, se hace el primer incremento a este porcentaje patronal del seguro, hasta 2030, que se termina el último, o que ya llegamos al máximo, es el porcentaje que quería sumar la autoridad para que el patrón estuviera aportando. Y pues evidentemente ya estamos hablando de un porcentaje mucho mayor. En 2023 el factor nos queda de 11.166. Para 2024 el factor se va a 12.256. 2025 un factor de 13.347, 2026 el factor queda de 14.438, 2027 factor de 15.528, 2028 factor de 10.819, factor de 2029 de 17.709 y factor de 2030 de 18.8. Algo muy importante, porque pueden ver la tabla y decir, no, oye, pero ahí dice que aparte no es el mismo porcentaje incrementado para todos, depende de las veces UMA, el porcentaje también que se va a incrementar. Sí, pero justamente lo que les comentaba, el margen para que tengas un porcentaje o aportes un porcentaje menor es muy pequeño. Estamos hablando que debe de ser de 1 a 4 UMAs nada más el salario con el que te des de alta, y obviamente ahí sí va a cambiar también este factor, va a ser un poco menor el incremento, sí incrementa, pero en una cantidad menor. Sin embargo, nosotros por temas prácticos y por, como les decía, las personas que realmente están en modalidad 40 por un tema de pensión, casi la mayoría siempre va a darse de alta con un salario arriba de las 5 UMAs. Entonces, este porcentaje o este factor que yo les estoy mostrando será para aquellas personas que se den de alta con un salario arriba de las 4.1 UMAs, es decir, 5, porque nadie se da con 4.5, o es 4 o es 5 por lo general, pero digamos que 4.1 en adelante. Entonces ya va a aplicar este factor. Si tú te das de alta con un salario de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10, hasta las 25, el factor es el mismo. De 5 a 25 UMAs, el factor va a ser el mismo. Por eso es que ponemos el factor mayor con de ejemplo,
para que veamos un poquito el tema de los incrementos de números. Ahora, una persona que en 2022 ingresó a la modalidad 40 o hasta 2022 estaba en modalidad 40 con 15 UMAS, pues al día de hoy tiene que estar pagando 4,421 pesos. Si fuera con 20 UMAS, diríamos que tendría que estar pagando 5,894 pesos. Si fueran 25 UMAS, tendría que estar pagando 7,368. Para 2023, esta misma persona que se dio de alta con 15 UMAS, ahora va a tener que pagar 4,900 pesos por tema de cuotas obrero-patronales en modalidad 40. Si fuera con 20 UMAS, ya estaríamos hablando que tendría que pagar 6,532. Si fuera de 25, ya tendría que estar pagando 8,165.30. Para 2024 volvemos a ver, hay un incremento y entonces la persona que inició pagando 4,420.54 por 15 UMAS, ahorita en 2024 tendría que estar pagando 5,377 pesos. Y si nos vamos hasta el final en 2030, una persona que decida darse de alta con 15 UMAS va a terminar pagando 8,249 pesos mensuales. Entonces el incremento sí es bastante, casi estaríamos hablando del doble de lo que se venía pagando hasta 2022. Por eso es que muchas personas empezaron a decir que querían o que desaparecían la modalidad 40 porque ya no iba a ser tan costeable para las personas. Una persona igual que tiene ahora con un salario de 20 UMAS, pues inició pagando 5,894 y va a terminar, no va a terminar pagando, pero si se diera de alta 2030 o si se diera de alta, por ejemplo, en 2028 y de ahí cuentan sus 5 años, estaríamos hablando que tendría que pagar en 2030 10,998 pesos de cuotas obrero-patronales. Una persona ahora ya la que normalmente todos buscaban, que era la de 25 UMAS, pues en 2022 te costaba 7,368 pesos. En 2030 está registrado con 25 UMAS en modalidad 40, te va a costar 13,748 pesos. De ahí que todo el mundo dice que pues ya no va a ser tan costeable, pero también tengamos en cuenta que muchas de las personas que usaban la modalidad 40 son personas que querían pensionarse por la ley del 73 y que muy probablemente para 2030 ya estén pensionados. Entonces hay que evaluar el caso de cada persona para ver qué tanto les conviene. Obviamente una persona que ya está por ley del 97 estar pagando 13,748 por sumar semanas, no creo que vaya a ser muy conveniente. Pero es analizar el caso de cada uno para poder darles las mayores recomendaciones o las mejores recomendaciones en cada caso. Por eso es importante que se asesoren. Nosotros, si están interesados en alguna asesoría, nos pueden contactar por algunos de nuestras redes sociales de Infiscal y ahí con gusto les podemos resolver sus dudas o dar una asesoría más personalizada para este tema de la modalidad 40. Vamos a ver un poquito ya nada más el tema de conservación de derechos para no dejarlo pasar, que muchas veces tenemos dudas. ¿Qué es este tema de conservación de derechos? Bueno, te dice que los asegurados que dejen de pertenecer al régimen obligatorio conservarán sus derechos por un periodo equivalente a la cuarta parte del tiempo cotizado. En el caso de los seguros de invalidez, vejez, cesantía y muerte, no podrá ser inferior a 12 meses. Recuperar semanas cotizadas si la interrupción es menor a 3 años. Bueno, esto es cuando puedes recuperar la conservación de estos derechos, vas a recuperar tus semanas que cotizaste. Si es menor a 3 años el tiempo que dejaste de cotizar, se reconocerán al momento de reingresar al régimen obligatorio. Si es mayor a 3 y menor a 6 años, se le reconocerán al cotizar nuevamente un mínimo de 26 semanas. Si es mayor a 6 años, se le reconocerán al cotizar 52 semanas común. Entonces, justamente este es el tema de la conservación de derechos. Si quieren lo vemos un poquito con números nada más para que se den una idea de cómo se calcula.
Una persona que tiene semanas cotizadas, el asegurado se da de baja el 31 de marzo de 2020, teniendo 1.500 semanas cotizadas a esa fecha. Estaríamos hablando que es una cuarta parte, entonces por el 25% tiene un periodo de conservación de derecho de 375 semanas. Veámoslo en años, estaremos hablando que en 2020 son 39 semanas, porque es a partir de que se dio de baja, 2021, 2022 hasta 2027, en la semana 24 es donde conservaría sus derechos esta persona. Entonces, este es un poquito de lo que les decía de conservación de derechos, y pues creo que de mi parte sería todo. Nada más agradecerles por haber estado aquí con nosotros. Les recordamos suscribirse a nuestro canal para que les estén llegando todas las notificaciones de los videos nuevos que estamos subiendo, y para que estén al día en todo el tema de actualizaciones. También, si les interesa un taller donde ya veamos con ejemplos prácticos o ejercicios prácticos de modalidad 40, nos lo pueden dejar en los comentarios, o de algún otro tema en el que ustedes estén interesados respecto a pensiones o respecto a algún otro tema de materia fiscal, pues también lo pueden dejar en sus comentarios. De mi parte sería todo. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto fue una entrega más de InFiscal. Hasta la próxima.